Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Un saludo a cada uno de ustedes. Le damos saludo también a las visitas. Con esto de este nuevo formato se nos olvida un poco saludar a las visitas, así que aprovecho de saludar a aquellos que están por primera vez con nosotros. Y hoy día el pastor Miguel no está, no sé si se los dijeron, porque están moviendo el micrófono acá. Porque él está en un matrimonio, así que tenía una obligación, una responsabilidad, y los ancianos siempre estamos dispuestos a realizar el trabajo en la obra del Señor. Así que aquí estamos. Hoy día hemos leído un salmo, Salmo 95, que tiene dos partes, ¿cierto? Una donde llama a la adoración, aclaman a la búsqueda del Señor. Y hay un momento de inflexión donde dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Y después comienza a relatar lo que había pasado en el desierto con el pueblo de Israel, que se había rebelado contra Dios. Se había enfrentado a Dios y Dios en su furor, dice, en su furor, juré que no entrarán en mi reposo. Y así fue con esa generación. Hay algo que nosotros siempre debemos hacer. Y la palabra que quiero destacar en este salmo es arrodillémonos. Arrodillarse. Hay una historia de una persona que iba en su vehículo manejando por unas carreteras de Estados Unidos y un auto que tenía hace mucho tiempo lo conocía al revés y al derecho. Hoy día no se da mucho eso porque uno abre el capó del auto y lo mira y no hay nada que hacer. Pero en los autos más antiguos uno lo podía abrir, sabía dónde estaba el chicler, dónde estaban ciertas cosas que uno podía reparar. Y este hombre iba manejando su auto y de repente se le paró el auto y dijo, bueno, este es mi auto, lo conozco hace mucho tiempo, así que voy a bajar, lo voy a revisar y voy a ver qué problema tiene. Y comienza a revisarlo y no lo podía hacer partir, y estaba con un tremendo problema. Y lo miraba por todos lados y le daba vuelta por aquí y por allá y no podía. Y de repente paró un hombre en otro auto y le dice, si quiere le ayudo, ¿qué problema tiene? Le ayudo a revisar el... Y él le dice, no, si, mire, yo este auto lo conozco desde hace muchos años y usted que viene apareciendo me lo va a arreglar. No se preocupe. No, pero yo le puedo ayudar. No, si no se preocupe. Ya, al final de tanto insistir, le dice, ya, véalo usted también, revíselo si usted quiere. Y el hombre se metió, hizo unos toques por aquí y por allá, y el auto partió inmediatamente. Y le dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hizo? Y le dice, ¿sabe lo que pasa? Es que yo inventé el motor de este auto. Soy ingeniero y trabajo en la empresa que creó este auto y yo lo inventé. Por eso le quería ayudar. Muchas veces nosotros por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia, creemos que no nos podemos arrodillar ante nada y ante nadie. Y a veces, inconscientemente, no somos capaces de arrodillarnos frente a Dios. El orgullo que llevamos adentro de nuestra autosuficiencia, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestras tremendos logros en la vida, creemos que son nuestros y nos creemos el cuento. Y no somos capaces de arrodillarnos frente a Dios en humildad. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestra el llamado a ser humildes y humillarnos ante Dios, arrodillarnos frente a Dios. En 2 de Crónicas 6, 13, 14, si lo pueden buscar. Voy a mover un poquitito acá porque ya veo que me voy a caer. Dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón.
¿A qué nos llama acá el texto? Salomón dando el ejemplo de arrodillarse frente a Dios con reverencia. Con reverencia. Y somos llamados a ser reverentes a Dios. Pero ¿cómo somos reverentes frente a Dios? Y lo primero que debemos ver es nuestra forma de hablar, pero principalmente de cómo hablamos de Dios, cómo nos referimos a Dios. ¿Usted ha escuchado chistes sobre Cristo? Es una falta tremenda, una falta de respeto gigante frente a nuestro Dios y Salvador. No están haciendo un chiste de cualquiera. Eso es falta de reverencia a Dios. Es insultar a Dios, es insultar a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá estos seres creados se creen con la autoridad de reírse de Él, de hacer mofa de Él, de hacer chistes de Él. Hermano, cuídese. Si quiere ser reverente ante Dios, cuide cómo habla acerca de Dios. No haga su vida, no se haga partícipe en su vida de estas cosas que no agradan a Dios y obviamente son una falta de respeto a Dios. Segundo, de la manera que usa el nombre de Dios. Dice, ¿cierto? Éxodo 2:27, que no debo tomar el nombre de Dios en vano. También es importante el respeto en la forma en que uso el nombre de Dios. Otra forma de mostrarle la reverencia a Dios, como llama como nos muestra Salomón, es, ¿cierto?, cómo le sirvo a Dios. Si le sirvo con reverencia a Dios. Dice Hebreos 12:28, por lo cual, mira, escucha el texto, hermano, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Usted sirve al Señor y le sirve en una forma aceptable con temor y reverencia? No me conteste a mí, contéstese a sí mismo y contéstele al Señor. ¿Lo hacemos así? ¿Es un servicio aceptable con temor y reverencia? Muchas veces lo hacemos como salga. Escuchamos muchas veces a alguien que dice, no, sí, es para el Señor. Es que para el Señor tiene que ser con excelencia. Es que si es para el Señor tiene que ser con perfección. Si es para el Señor tiene que ser lo mejor. Porque Dios nos dio lo mejor. Él no se guardó nada, nos dio lo mejor. Lo dio su Hijo amado, perfecto, santo, puro, santo, 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 3 veces santo, y Él fue a morir por nosotros en la cruz. ¿De qué otra manera actuó con reverencia frente a Dios? De la manera que uso la palabra de Dios. Siempre debo estimarla como la palabra es inspirada por Dios. Dice el texto, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y así debo conducirme, debo considerar la palabra de Dios como la palabra inspirada de Dios. Es el mensaje directo de Dios a ti. Es el mensaje directo de Dios a la iglesia. Es el mensaje directo de Dios a la humanidad. Porque la palabra de Dios no está escrita solo para los creyentes, también es para aquellos que van a ser condenados por su rebeldía. Porque escrito está, le dice el Señor. Escrito está. Y cuando sean juzgados, escrito estaba, le van a decir. Y tú no escuchaste, y tú no quisiste obedecer. Se debe tomar como un mensaje serio y debe actuar conforme a su consejo. La palabra de Dios debe ser considerada como un mensaje importante y serio y se debe considerar para actuar conforme a su consejo. Hay algunos que conocen la palabra, que estudian la palabra, pero no la obedecen. Como dice el pastor muchas veces, sí, pero eso es lo que usted dice, eso es lo que la palabra dice, pero yo lo veo de otra forma. Eso no es así. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Ese es el consejo de la palabra. Darle la importancia a la palabra del mensaje como es y vivir conforme a ella. De la manera como también otra forma en que podemos presentarle o darle la reverencia a Dios como corresponde es la manera que me comporto también en los cultos, en la oración, en los cultos en la misma alabanza, cómo nosotros nos comportamos en la comunión con los santos. Zacarías 2:13 dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando se reúnen dos o más en su nombre, ¿dónde está el Señor? En medio de ellos. Y si Él está hoy día en medio de nosotros, ¿cómo debemos actuar? Con reverencia. Calle toda la congregación, callen todos, porque está el Señor. Me parece escuchar la palabra que dice: quita el calzado de tus pies porque estás en suelo santo, porque yo estoy aquí. ¿Y uno cómo actúa? Perdemos la noción y la conciencia de con quién estamos tratando. Debemos ser reverentes. Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Otra persona que la palabra nos muestra cómo debemos relacionarnos con Dios, contrario al orgullo, sino humildemente, en humillación, arrodillándonos frente a Él, es la del leproso, que está en Marcos 1:40, dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Un ruego tremendo. Si quieres, puedes limpiarme. Y le dice: vino a él un leproso rogándole. ¿Saben lo que significa rogar? Aquí lo tengo anotado. Significado de rogar, de ruego: pedir a alguien algo en especial si se pide con humildad y si se lo hacen como un favor. Con humildad y pidiéndolo como un favor. En este texto, el contexto es que viene Jesús y va por toda Galilea predicando en las sinagogas. Así dice la palabra del Señor con sus discípulos. Y las noticias se van propagando de que el Señor viene haciendo cosas maravillosas y llega por todas partes. De hecho, cuando llega a oídos de este leproso, dice Lucas que era una persona que estaba cubierto de lepra. Y este hombre va al encuentro de nuestro Señor. La lepra es una enfermedad que va avanzando por el cuerpo y va desfigurando y después va perdiendo partes de su cuerpo. Y es tremenda. Él vivía aislado, tenía que haber estado aislado, pero él se enfrentó y se metió y llegó hasta donde Jesucristo. Pero él no podría haber estado ahí. Pero en su desesperación va donde el Señor, en su fe. Se arriesga porque era algo inmundo que estaba llegando donde no podía estar por la ley. Y él llega hasta allá y el hombre muy grave tenía que gritar impuro, impuro para que la gente no se tocara, ¿cierto? Y le pide al Señor y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme con ruego. Y este hombre que actuó en fe, Jesucristo lo escucha y actúa. Y lo más maravilloso dice: y Jesús se conmueve tanto que extiende su mano y toca al hombre. ¿Tenía necesidad de tocarlo? No. Solamente bastaba con que dijera y el hombre era sano. Pero extiende su mano y lo toca. Y eso representa, hermano, la relación que tiene Dios con el hombre. El hombre no toca a Dios, pero Él baja y nos toca a nosotros, los leprosos. Y te tocó a ti, un día te tocó a ti. Sentiste la mano de Dios y te dijo: yo te toco, sé sano, sé limpio, sé puro, sé como yo, porque yo pagué tus pecados. Sé salvo. Yo quiero
queda limpio. Así dice Mateo 8:3. Ese es el Dios que tenemos nosotros. ¿No le da alegría tener un rey así? ¿No le da gozo tener un rey así? ¿Y cómo actuamos? Yo he escuchado, hermano, me da vergüenza. Yo el otro día veía en la tele un canal que pillé que se llama Gracia TV y ponen música cristiana. Y dan películas, dan hartas películas. Lo malo es que son poquitas películas, vemos siempre las mismas, pero prefiero ver eso a estar viendo otras cosas que no valen la pena. Pero sí, me molestó mucho una persona que estaba cantando y empiezan a darle órdenes a Dios. Yo decreto de que tú tienes que salvar, que tú tienes que sanar, como si estuvieran hablando con su esclavo. Y Él es el Dios soberano. En vez de pedirle con ruego, pedirle con humildad, Señor, por favor, si tú quieres, límpiame. Señor, si tú quieres, sáname. Porque Él es el Dios. Él es el soberano, no nosotros. Pero el orgullo del hombre nos hace caer en la trampa. El leproso es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de cómo debemos actuar. Pedir a alguien algo en especial si se pide con humildad y con favor, y como un favor. Así debemos actuar nosotros frente a Dios, con humildad. No estamos hablando con nuestros siervos. Nosotros somos siervos. Él es el amo. Él no está para recibir órdenes. Otro ejemplo que sale en la palabra de Dios. Y aquí vamos a hablar de lo máximo. Lucas 22:41. Dice, y él, usted va a saber al tiro de quién es. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Puesto de rodillas, oró. El huerto de Getsemaní era un lugar donde Cristo había tenido muchos encuentros un lugar como que se reunía varias veces con Él. Lo dice en Juan 18:2, se reunía con sus discípulos ahí. Pero esta última vez, este escenario de reunión, de retiro que tenían, había cambiado. Era un lugar distinto. Iba a pasar algo terrible. Iba a pasar algo nunca visto en la historia de la creación, en la historia de lo que fuera. El Dios Todopoderoso, hecho hombre, iba a enfrentar al pecado y la condenación. Y eso era tremendo. Dios iba a cargar en él toda la maldad del hombre y él sentía la presión y la aflicción de su alma. Llegó a tal nivel que le dice a sus discípulos sentados aquí, entre tanto yo oro. Y él dejó a ocho de sus discípulos y siguió con 3 de ellos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Estos mismos que hace poco lo habían visto transfigurarse en su gloria, hoy día lo estaban viendo cómo él entraba en esta tristeza tan grande y le dice con angustia, comenzó a entristecerse, dice la palabra del Señor, y a angustiarse en gran manera. Y oyeron estas palabras conmovedoras: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y solo Lucas nos dice el detalle eso, que estaba a una distancia de como un tiro de piedra. Entonces ellos lo podían ver y lo podían escuchar, porque estaba más o menos cerca. Y Jesucristo se aparta a orar. Este trozo de la palabra, este cuadro que nos muestra la palabra, tiene un símil en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es? Cuando va Abraham con su hijo y le dice a los siervos, quédense aquí, mientras tanto mi hijo y yo vamos a ir a sacrificar. Jesucristo le dice, quédense aquí, yo voy con mi padre a conversar, vamos a ver el sacrificio que tengo que hacer. Y cuando va Abraham con su hijo Isaac le dice, papá, ¿vamos a hacer el sacrificio? Sí, hijo. ¿Y dónde está
El animal no está. Hijo, el Señor va a proveer uno. Y cuando está Cristo le dice, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué dice Isaac? Calladito se entregó. Y Abraham lo tenía ahí para sacrificar. Y el Padre Celestial le dice, no toques a tu hijo. Y aparece el cordero. Pero en esta ocasión, el Padre le dice, y hay una lucha tremenda, ¿saben que ahí hay una lucha espiritual? Satanás lo había tentado en el desierto, pero aquí viene nuevamente y lo dice en Hebreos. Déjenme buscar el texto, lo tengo anotado acá. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y ahí estaba él, sudando sangre, en angustia y en dolor. Y Satanás ahí. Pero viene el triunfo. No se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Como tú, Padre. Y viene el triunfo. Y fue vencido Satanás. Y viene el Señor maravilloso. Va donde sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban dormidos. ¿Y qué les dice? Cabros flojos, levántense. Los perdona. No hay regaño. Él les dice, ninguna reprimenda. Dormid ya, descansad. Dormid ya, descansad. Ya gané, ya triunfé. Ahora viene mi muerte, mi sacrificio, y voy a hacer la voluntad de mi Padre. Amén, gloria a Dios, así es. Amén, gloria a Dios. Y después viene la orden, levantaos y vamos, he aquí, se acerca el que me entrega, sin temor, sin angustia, porque él ya estaba decidido, había vencido, había enfrentado la tentación y había decidido obedecer a su Padre. Y los más felices debemos ser nosotros. Esto es, hermano, con sumisión. Él fue sumiso a la voluntad del Padre. Y nosotros, ¿qué nos cuesta, hermano? Nos cuesta ser sumisos a la palabra del Señor. Nos cuesta ser sumisos. Quédense aquí, oren conmigo, velen. Están dormidos. Somos así nosotros. No somos como el Señor Jesucristo, que Él estaba orando, dando la pelea, dando la lucha. Para hacer eso tenemos que trabajarlo, tenemos que dedicarnos, tenemos que estar conscientes en comunión. Porque cuando no es así, terminamos como Pedro y sus dos amigos, Pedro, Jacob y Juan. Así terminamos. Menos mal que el Señor es misericordioso y nos dice, duerman nomás, si están cansados. No debería ser. Con sumisión. El Rey de Reyes y Señor de Señores fue sumiso y se arrodilló. Dice la palabra que se postró, puso su rostro en el suelo en oración y transpiraba y transpiraba gotas de sangre. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, hermano. Hay muchos ejemplos. Espero alcanzar a verlos. Dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también doblaba sus rodillas. Y si había alguien que tenía convicción y que ha visto y vio el poder de Dios en su vida, es Pablo. ¿Usted sabe todos los padecimientos que tuvo Pablo? Pablo pasó por todo. Y uno a veces dice, ay, que tengo problemas. No, hermano, Pablo sí que tenía problemas. Usted no tiene problemas. Yo estuve buscando textos, mire. Dice 2 Corintios 11:32, cuando me encontraba en Damasco, el gobernador y estaba partiendo la cosa, estaba recién partiendo. Cuando me encontraba en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas
con el propósito de arrestarme, puso guardia que custodiasen las puertas de la ciudad, pero los hermanos que me descolgaron en un cesto por una ventana que había en la muralla y así pude escapar. Así partió. Huyendo, ya lo querían meter preso. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio a los gentiles. Porque era un hombre que obedecía al Señor. Porque le creía a Dios, tenía seguridad en sus promesas. Luego, 2 Corintios 11:23. ¿Qué son servidores de Cristo? Yo mucho más. Sigo hablando como un loco. He trabajado más que ellos. Me han azotado más que a ellos. Me han encarcelado muchas veces y en muchas ocasiones he estado en peligro de muerte. Ese es Pablo. ¿A ustedes no han azotado alguna vez? No, a mí no, gracias a Dios, nunca. Nunca he estado en peligro de ser arrestado por el evangelio, no, nunca. Nunca he estado en peligro de muerte, no, nunca. Pablo tiene hartos versículos. Mire, dice este otro, 2 Corintios 11, 24, 25. Los judíos me castigaron 5 veces con los 40 latigazos. 5 veces. 5 veces, hermano. No sé, usted saca 40 latigazos. 5 veces. Y esos látigos usted ha escuchado cuando se relata la muerte de Jesucristo, se da todo el detalle. La gente muchas veces en las predicaciones o en las mismas películas le destrozan la espalda. Porque tiene una cosa que va desgarrando. A él se lo hicieron 5 veces. Ojo, a veces minimizamos estas cosas. No, lo azotaron 5 veces. No, no es que le pegaron con una varilla. Son 40 azotes. Menos 1. Dice, me castigaron 5 veces con los 40 latigazos. Menos 1. Otras 3 fui azotado con vara. Y una vez me apedrearon. He sufrido 3 naufragios. Y como náufrago pasé una noche y un día en alta mar. Estaba en el mar ahí. ¿Le parece que él vio el poder de Dios? Sí, porque después de todo esto seguía vivo y seguía sirviendo al Señor y seguía trabajando en la obra del Señor. 2 Corintios 11, 26. He recorrido largos caminos. He estado en peligro de ser arrastrado por ríos y asaltado por ladrones. Me han perseguido mis compatriotas y también los gentiles. Mi vida ha peligrado en la ciudad, en lugares desiertos, en el mar y entre falsos hermanos. ¿Usted tiene problemas? Pablo los tuvo mucho más. 2 Corintios 11, 27. Me he fatigado por exceso de trabajo. He pasado noches en vela. He padecido hambre, sed, largos ayunos, frío y falta de ropa. Todo eso lo pasó Pablo. Y si quiere le puede agregar. Tenía un aguijón en su carne. Tenía un aguijón en su carne. Este hombre sí que tenía el conocimiento del poder de Dios. Y trabajaba con todo el poder para servirle a Dios. Uno escucha esto y dice, ¿qué excusa tengo yo? ¿Cómo debo relacionarme con el Padre? Con seguridad. Porque si Él hizo su ministerio con toda esa adversidad, Dios es poderoso para cuidar en tu vida, cuidar tu vida como lo hizo con Él. Me he fatigado por exceso de trabajo. ¿Usted tiene mucho trabajo? Me imagino que aquí está hablando no por el trabajo de que tenía que hacer carpa, el trabajo de la obra. Me he fatigado por el exceso de trabajo. He pasado noches en vela. ¿Usted ha pasado noches en vela por el ministerio? ¿Por el servicio al Señor? Hermano, Pablo lo hacía. Lloraba y doblaba sus rodillas con seguridad. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. Sabía que tenía un Dios poderoso que lo iba a librar. Tenemos otro ejemplo que está en la palabra de Dios, de un hombre que nos muestra cómo debemos relacionarnos con Dios, doblando nuestras rodillas. Puesto de rodillas, esto está en Hechos 7:60, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién es? Este es un juego. Esteban, ¿cierto? Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La palabra dice, durmió.
Y aquí hay un contexto donde Esteban hace una predicación, una exposición desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo, su muerte y la obra salvadora de nuestro Señor, del Mesías, y hace una exposición tremenda. ¿Y qué es lo que pasó? Reaccionaron en forma contraria los que estaban allí. Me acuerdo de una palabra que salía en el texto, y los que estaban ahí de la sinagoga solivientaron a la multitud, o sea, la convencieron para ir violentamente contra él. Y el único que le estaba diciendo, porque además estaba haciendo prodigios, grandes prodigios, le estaba haciendo milagros y estaba predicando. Y levantaron a la gente contra Esteban. Y Esteban le da esa tremenda predicación, les dice todas las razones por las cuales deberían creer en Jesucristo, que venía prometido el Mesías a sus padres y los pasa por todo el Antiguo Testamento hasta que les muestra el Salvador. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta la gente, esa multitud, reacciona enfurecida contra Esteban, quien estaba lleno del Espíritu Santo, y lo apedrean y lo matan. Pero Esteban tenía un maestro perfecto y le enseñó con el ejemplo. Y mientras él moría y estaba ahí, le dice, recibe mi espíritu, ¿cierto? ¿Y qué dice Jesucristo cuando está en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo. Padre, recibe mi espíritu. Y también, Padre, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. No estaban conscientes que estaban matando al Rey de Reyes. Y Esteban, al igual que su maestro, le dice, no les tomes en cuenta este pecado. Seguramente él estaba pensando en la salvación de los que estaban ahí. No los condenes por esto. No les quites su salvación. Dios no te va a quitar la salvación, pero no importa, no lo consideres, sálvalos igual. Dale otra oportunidad. No les tomes en cuenta este pecado. No los condenes. Porque Dios podría tirar un rayo del cielo porque estaban tocando a su siervo. Pero no lo hizo. ¿Y qué hizo Esteban? Oró por ellos. Nuestra relación con nuestro Padre también debe ser con perdón. Nuestra oración siempre debemos perdonar a los demás. No hay ningún motivo en esta vida que justifique no perdonar. No hay nada. No hay nada de lo que nos hayan hecho, de lo que hayamos sufrido, padecido, por muy terrible que sea, que no sea sujeto de ser perdonado. Porque ellos, Cristo, Esteban y muchos más, nos dan el ejemplo en la presencia misma de Dios que se debe dar perdón. Se debe dar perdón. Nuestra relación con Dios debe ser así. Vamos bien en el tiempo, ¿no? ¿Sí? 7. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. También nuestra actitud frente a nuestro Padre Celestial es doblar la rodilla. ¿Para qué? Para interceder. Porque muchas veces vamos a orar al Señor, pero empieza el yo, y que y yo necesito esto, yo quiero esto, yo te doy gracias por esto, pero a veces nos olvidamos. Yo sé que hay muchos hermanos acá que oran los unos por los otros porque lo he visto. Pero es bueno recordar también cómo lo hacía Pedro y ver qué es lo que nos puede enseñar Pedro. El texto, ustedes lo pueden leer después, en Hechos 9:40, pueden leer el contexto, pero Pedro dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él dice que estaba ahí y lo van a buscar por esta mujer, por Tabita, y en el versículo 38-39, y respondió inmediatamente. Dice que se levantó
Y salió y a veces nosotros perdemos la oportunidad de ver los milagros de Dios porque estamos haciendo otras cosas. Dice, hermano, hay que orar por tal persona. Ah, sí, ya, pero después lo hago en la noche o en otro momento. No, era en el momento que había que orar. Pedro dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y respondió inmediatamente. Y con demasiada frecuencia nosotros dejamos de ser utilizados por Dios porque postergamos esa respuesta. Y no vemos los milagros de Dios porque nos perdemos la oportunidad. Y nosotros hemos visto milagros de Dios. Ustedes han visto milagros de Dios. Yo he visto milagros de Dios. Hemos visto la respuesta de Dios. Pedro también no trató de cambiar lo que ellos querían. ¿Entiende el contexto de lo que ellos estaban pidiendo? Había muerto una persona y lo fueron a buscar. ¿Qué querían? Que lo resucitara. O sea, es como... No sé si usted le da el... O sea, si a mí me fueran a decir, oye, mira, sé que se me murió una persona, podrías ir tú a orar por él, pero es que no oramos por los muertos nosotros, porque los muertos están con el Señor. Yo le oro al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, pero que queremos que ores porque si el Señor lo resucita. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué hizo Pedro? Pedro fue, lloró, no trató de cambiar. Y no me refiero a este caso como extremo, pero a veces uno cuestiona lo que está pidiendo el hermano o la necesidad del hermano. Sí, pero no ores por eso, porque eso es muy difícil. Ora por algo que sea más fácil, algo que podamos hacer nosotros. Pero nosotros estamos orando a un Dios todopoderoso que tiene todo el poder. Y a veces nosotros lo limitamos. Pedro no trató de cambiar. Pedro dijo, no, pero ¿cómo voy a orar por alguien que ya murió? Yo no lo puedo salvar. Pedro fue y no les trató de cambiar su petición. Fue, lloró e hizo lo que se le estaba pidiendo. Pero también algo que a veces cometemos, y yo tengo ese error, yo a veces soy muy pragmático. La otra vez estábamos viendo los tipos de carácter con Leslie, de esos, no sé, esos que son sanguíneos, flemáticos y todas esas cosas. Y yo soy como bien pragmático, yo digo, si vamos a conversar de esto, hablemos de esto y de esto, y listo, y se acabó. Y ya conversamos, así que después nos vemos. Chao. Así soy yo. Entonces, pero aquí yo entiendo de Pedro, que a Pedro si usted ve el contexto, se lo pido después que lea el texto. Llega Pedro y le abre, le convence, mire, y aquí está ella, mira, y estos son sus vestidos, los que ella hacía para ir a vender después, mira, estas son sus cositas. Y Pedro le dijo, no, ya no perdamos tiempo. ¿Dónde está la niña para que vayamos a orar? No. Tenemos que escuchar, tenemos que poner el oído para que el hermano cuente y diga su necesidad, su tristeza, que haya esa relación de compañerismo, de hermandad, de importancia, porque hay un sufrimiento ahí. Pedro no lo hace eso, no se limitó al hecho, sino que también al contexto del sufrimiento de los que estaban ahí. Y permitió que le hablaran. Pero después hizo algo importante también. Hizo algo importante Pedro. Pedro dice que estaban todos ahí, muy emocionados, muy tristes. Pero después que lo escuchó, les dijo, salgan y déjenme solo, déjennos solos. Sacó todas las distracciones. Todo lo que lo podía distraer, lo sacó. Y oró al Padre. Y eso tenemos que hacer nosotros. ¿Se acuerdan? Yo lo conversé, alguna vez lo conté, de esa película del cuarto de guerra. Hay que tener un cuarto de guerra. Saque todas las distracciones y ahí de la batalla. Y ahí póngase a pelear. Ahí está la guerra. Tiene un monte de Getsemaní, hágase uno en su casa. Y va a tener triunfos en el Señor. Pedro sacó todas las distracciones y tranquilo, comenzó a orar. Pedro se puso de rodillas y oró. Cuando yo estoy de rodillas, tengo la orientación justa en mi relación con Dios. Yo arrodillado, y Él es supremo. Yo sometido, y Él es el grande, y yo el pequeño. Es que no puede ser de otra forma.
Y es así. Él es el que controla todo, no yo. Puedo preguntar cosas, pero su decisión siempre es de Él. La decisión siempre es suya. Pedro supuso que Dios escuchó su ruego a pesar de lo que veían sus ojos, porque dice que se volvió y ordenó a la muerta que abriera sus ojos. Y ella abrió los ojos. Y ella respondió. Y Pedro se hizo fuerte. Él confió en la fuerza del milagro, pero no bajó corriendo, dando alaridos, ni diciendo lo que había hecho. En cambio él le dio la mano y la levantó para que todos pudieran ver que allí no solo había vida, sino también fuerza en el milagro de Dios. Debemos también exaltar el milagro de Dios, darle el lugar que Él se merece. Y un último ejemplo, Salmo 95:6, dice del mismo texto original, para ya ir terminando, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El rey David también nos muestra en este salmo cómo debemos relacionarnos con Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Nuestro qué? Nuestro Hacedor. Arrodillémonos. Nuestra adoración, nuestra relación de Dios debe ser en espíritu y en verdad. Así debe ser. Y David nos insta a eso, para que verdaderamente seamos adoradores. Pero para ser verdaderos adoradores, primero debemos presentarnos ante Él humillados. Humillados. Vamos terminando, hermano. Hay un recuerdo en mi cabecita cuando yo era chico. Yo iba a ver a mi abuelita. Mi abuelita se llamaba Delia, mi abuelita Delia. Y mi abuelita tenía un patio gigante. Para mí era gigante, a lo mejor no era tan grande, pero para mí era como un campo. Pero era ahí en San Bernardo. Y era grande, tenía árboles, tenía damascos, tenía paltos, tenía duraznos, tenía ciruelas. Pero ¿saben qué? El patio tenía un problema. Había un perro que se llamaba el Duque. Y era grande el Duque, así como, era como un monstruo, así. Para mí era como un monstruo, porque yo quedaba como a la misma, el perro se sentaba y quedábamos a la misma altura los dos. Y yo no iba por el patio, porque yo quería ir a comerme los duraznos, los damascos, las paltas, quería ir a comerme todo, pero no podía porque era bravo, no se sometía a nadie. Y yo le tenía miedo al perro. Y mi abuelita, me acuerdo que me dijo: mira, yo te voy a enseñar algo. Y me llevó y me dijo: para que el perro no te haga nada, tú no le levantes la mano, tú hazle cariño por abajo. Y yo decía: oye, si le meto la mano por abajo me la va a comer. Asustado, y me dijo: dale. ¿Ya? Porque yo le hice así y el perro me empezó a pelar los dientes. Entonces le metí la mano por abajo y el perro no hizo nada, y le empecé a hacer cariño aquí, y después le empecé a hacer cariño por todos lados. Pero ese perro nunca se sometió. No se sometía ni al amo. Ese perro tuvo un mal final. Nunca se sometió. Era peligroso ese perro. A veces nosotros somos como ese perro. Nunca nos sometemos al amo. Queremos hacer nuestra voluntad. Ese perro se creía dueño del patio y él no era el dueño del patio. Era mi abuelita. Y yo. Por herencia. Así somos nosotros con Dios. Nos creemos dueños del patio y no somos dueños del patio. Él es el dueño del patio. Él es el que manda. Él es el dueño de tu vida, no tú. Tú no has inventado ni un motor. El que inventó el motor lo puede arreglar, tú no. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Dios después de esta palabra? Arrodillándonos, con sumisión, con ruego, con clamor, con perdón,
con humillación, como nos mostraron estas personas, con seguridad, con intercesión. Ese es un desafío que nos da el Señor esta mañana. Oremos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es hermosa, Señor, porque nos muestra cómo tú, Señor, obras en nuestra vida y cómo obras también por medio de estos hombres, quienes mostraron claramente cómo es la relación que debemos tener contigo, en humildad, arrodillando nuestros corazones ante ti. Padre, perdónanos si alguna vez hemos sido altaneros o orgullosos. Ayúdanos, Señor, a no serlos. Gracias, Padre, por esta congregación, Señor. Gracias, Padre, porque tu iglesia, pese a todo, sigue adelante y tú, Señor, eres fiel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones, hermanos.